La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Continuamos en nuestro estudio acerca de la oración presentada como un modelo que es conocida como el Padre Nuestro, cuando el Señor Jesucristo respondió entregando un modelo de oración a aquel discípulo que le solicitó que les enseñase a orar como lo había hecho Juan con sus discípulos. Ya estamos llegando a la parte final y hoy nos corresponde estudiar el versículo 13 del capítulo 6 de Mateo, que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Y cuando hablamos acerca de este segmento del modelo de oración, entonces debemos enfatizar ciertas verdades. Número uno, no podemos pedir al Señor que no nos haga caer en tentación, como dice una de las traducciones. No, el Señor no puede tentarnos porque, según el libro de Santiago, en el capítulo 1, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Lo que debemos pedir cada día es que seamos librados de la tentación de ceder ante nuestros propios deseos e impulsos. Si usted lee el libro de Santiago, dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Entonces fíjese bien lo que el Señor nos está diciendo aquí en su palabra. La Biblia se explica a sí misma, ella es su propio intérprete. Esa es la regla básica de interpretación bíblica. Ahora bien, entonces la Escritura nos dice acá que el Señor no nos puede tentar. Él lo que puede hacer es ayudarnos a no ceder ante la tentación, y esa debe ser nuestra oración. En la oración, en nuestra comunión con Dios, debemos analizarnos a nosotros mismos y ver dónde están nuestras debilidades, porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Es decir, que el tentador, Satanás, que el Señor lo reprenda, utiliza las partes débiles de nuestros deseos y sentimientos y emociones. De ahí viene la palabra concupiscencia. No solamente se refiere, como algunas veces se quiere dar la interpretación muy limitada, de que concupiscencia es aquello que se ve y se codicia. No, que la concupiscencia acá se refiere a los sentimientos y emociones desviados de la comunión con Dios. Esa concupiscencia que habita en nosotros es conocida como la carne o nuestra antigua naturaleza. Entonces, en la oración nosotros debemos analizarnos dónde están nuestras áreas débiles. Es nuestro carácter, es nuestro pensamiento, es nuestra manera de reaccionar ante las provocaciones del enemigo, precisamente el tentador. Es en nosotros cabida a los malos pensamientos, hay cabida a los malos deseos en nosotros. Es esta nuestra debilidad. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído, es decir, es convencido a participar de esos deseos e impulsos pecaminosos que quieren levantarse nuevamente. Satanás conoce nuestras debilidades porque durante muchos años de nuestra vida estuvimos sirviéndole y estuvimos dejándonos arrastrar en todas esas áreas donde él dominaba y donde él libremente nos llevaba a pecar. Ahora que tenemos una nueva naturaleza, ahora que somos guiados por el Espíritu Santo, Él trata, sin embargo, de hacernos contristar al Espíritu, cediendo ante esos deseos y cediendo ante esos impulsos de nuestra antigua naturaleza. Es por ello que debemos pedir al Señor
fortaleza, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La fortaleza de no ceder ante nuestras debilidades, ni concupiscencias, ni deseos pecaminosos, que podamos resistir la tentación. Esa debe ser nuestra oración. Pero individualmente, cuando estamos orando, entonces debemos hacer un análisis. La Biblia dice: probaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Debemos probarnos a nosotros mismos y examinarnos, ir a la meditación. Y en esa meditación debemos entender, entre nuestro último segmento de oración y este que estamos realizando, durante ese tiempo, a cuántas tentaciones cedimos, a cuántos deseos oscuros cedimos, cuántos pensamientos oscuros dejamos que se anidaran en nuestra mente, cuántas meditaciones que no le agradaban a Dios llevamos a cabo, cuántas reacciones tuvimos en palabras, en hechos, en acciones que no le agradaron a Dios. Entonces, cuando de esta manera nos analizamos, podemos descifrar dónde están nuestras áreas débiles. Podemos darnos cuenta dónde están nuestras debilidades y así pedir al Señor que nos fortalezca para no ceder en la tentación. Por eso dice: no nos metas en tentación, dice una traducción, y en el sentido de lo que el Señor quiere decirnos es que Él no nos va a tentar, pero sí nos va a ayudar a salir airosos de la tentación. Por eso el Señor le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Es decir, que no nos va a librar de la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación sirve para algo. Sí, así como lo oye, sirve para algo. La tentación sirve para demostrar cuál es nuestra área débil, porque por donde vienen los ataques, allí está nuestra debilidad. Allí es el área que entonces Satanás está sacando ventaja, tratando de sacar ventaja. Siempre lo ilustro de la manera en el boxeo, cuando un peleador va a su esquina en el receso entre un round y otro, y su entrenador le dice allí mientras está siendo atendido donde se mostró el área débil de su contrincante, donde le puede sacar provecho, donde puede seguir golpeando para así sacar provecho de la debilidad de su contrincante. Satanás nos conoce y también sabe ante qué debilidad cedimos en el último periodo de tiempo, y sabe dónde ha logrado debilitarnos y dónde ha llevado a flaquear nuestra naturaleza. Entonces allí es donde debemos pedir al Señor, al identificarlo, que venga la fortaleza de lo alto, porque el poder del Señor se perfecciona en nuestras debilidades, es decir, que actúa en nuestra debilidad. Eso es lo que debemos pedir al Señor, para no seguir viviendo en un círculo vicioso donde continuamente estamos repitiendo errores y donde continuamente estamos contristando al Espíritu Santo y donde continuamente estamos pecando, sino que podamos avanzar realmente y que al venir el próximo ataque a nuestra debilidad podamos salir airosos. Por eso dice: he pedido por ti para que tu fe no falte. Entonces, en medio de la tentación podemos sacar una ventaja, y es darnos cuenta, repito, dónde están nuestras debilidades, trabajar en esas debilidades, pedir la fortaleza al Señor, y combinando un mensaje que pudimos compartir hace poco, velar en ello. Es decir, que debemos saber dónde está esa área, y como dice la Escritura, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Minar es hacer perforaciones por donde el enemigo pueda filtrarse. Entonces, velar significa allí estar despierto y atento donde se está abriendo un espacio por donde el enemigo, el ladrón, venga a robar, matar y destruir, y de esa manera impedir que el ladrón pueda penetrar. Así, en el espíritu, lo que el Señor nos dice es que debemos estar despiertos, atentos, velando en qué áreas el enemigo puede colarse, dónde están pequeños orificios que se pueden convertir en grandes espacios por donde el enemigo pueda colarse y sacar ventaja a nosotros. Entonces, nuestra oración en el Señor va acompañada de la meditación para no meternos en la tentación.
y ser librados de el mal. El Señor nos ayude a poner por obra su palabra, el Señor nos ayude a ser realmente creyentes que estamos velando y que ya nuestras debilidades, nuestras antiguas concupiscencias están sometidas bajo el poder del Espíritu. En estos momentos, haga el análisis y piense por dónde el enemigo sacó ventaja la última vez que lo hizo pecar, que lo hizo hacer algo, pensar algo o desear algo que estaba fuera de la voluntad de Dios. Entonces, cuando se dé cuenta de dónde está esa área débil, pida al Señor la fortaleza y podrá sacar entonces ventaja de ser tentado. Podrá salir airoso y podrá mantener la comunión con el Santo Espíritu de Dios.